Muy buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos a otra clase del tío Boris. Y hoy día vamos a estudiar a los maestros de la sospecha, ¿sí? Las tres personas que ustedes pueden ver aquí, que fueron unos de los más grandes pensadores del siglo XX: Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, ¿sí? Vamos a estudiarlos y vamos a conocer por qué se les conoce con el nombre de los maestros de la sospecha. Vale, pero antes vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencian los planteamientos dados por Darwin en su teoría evolucionista acerca del origen de las especies con relación a la teoría creacionista, ¿no? Pueden parar el video, pausarlo y pensar, ¿no? En qué se diferencia el planteamiento dado por Darwin y el planteamiento que nos indica prácticamente la religión, que es la teoría creacionista, ¿no? Y bueno, si ya lo pararon, podemos ver la respuesta, ¿no? Más que ver, reflexionar sobre la respuesta, ¿no? Esto con relación a la clase anterior que estudiamos, ¿no? Como ustedes recuerdan, estudiamos los planteamientos dados por Charles Darwin, ¿no? Eh, ¿En qué se diferencian? En que Charles Darwin nos habla de una evolución, ¿no? Nos habla de un cambio paulatino que se va dando con el transcurso del tiempo, ¿no? Un cambio a largo plazo. Y la teoría creacionista nos indica únicamente que el hombre ha sido inmutable, ¿no? Ha permanecido de la misma manera siempre, igual el resto de las especies, ¿no? Que todo ha sido creado de manera celestial y no ha cambiado, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta, ¿ya? Pasemos a la segunda pregunta, ¿sí? ¿Consideran ustedes que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa? ¿De cuáles formas o maneras se puede falsear la conciencia? ¿Ya? Y esta pregunta va relacionada justamente con lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Con los maestros de la sospecha, con estos tres personajes, ¿no? Y para que respondan a esta pregunta, lo que tienen que tener en cuenta es el concepto de conciencia, ¿no? Que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Consideran que el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos ha sido falso? ¿Sí? Y si ustedes, ¿y de qué maneras se puede farsear, hacer falso este conocimiento propio que tiene el ser humano, propio de sí mismo, de sus estados y de sus actos? Entonces, porfa, pausen el video, reflexionen sobre ello y ya seguimos, ¿no? Vale. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Consideran que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa? ¿De cuáles maneras se puede falsear la conciencia, no? La conciencia es justamente la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo, ¿no? La visión que nosotros tenemos de nosotros mismos y de cómo nosotros interactuamos con el mundo, ¿no? Y bueno, en este sentido, la conciencia ha variado, ¿no? Ha variado dependiendo de la época, ¿no? Como ustedes recordarán en la Edad Media, lo más importante para el hombre era justamente la religión. Entonces, justamente la conciencia que tenía sobre su propia existencia estaba influenciada por la religión, ¿no? Ya sea por el cristianismo o ya sea igual por el islam, ¿no? En el caso de, porque ahí se daban las cruzadas, ¿no? O igualmente en el Renacimiento, ¿no? Lo más importante para el hombre era su concepción de sí mismo, ¿no? Por eso hablábamos de antropocentrismo, ¿no? Durante el Renacimiento, ¿sí? Y luego ya vino la Ilustración, ¿no? Y en la Ilustración lo más importante era el conocimiento científico, la ciencia, ¿no? El saber, ¿no? Entonces, justamente la conciencia que nosotros hemos tenido sí ha sido parciada de cierta manera según el momento en el que nosotros hemos vivido, ¿no? Porque según la corriente que nos han enseñado, según la influencia de la sociedad, nosotros hemos tenido una percepción diferente de quiénes somos, de por qué estamos en el mundo, de cuál es nuestro rol, de cómo, de qué significan nuestros actos, ¿no? Y bueno, a causa de que se puede farsear la conciencia, se la puede convertir en un ente falso, ¿no? En una entidad falsa, a causa de los dogmas, ¿no? Entonces, por eso es importante vivir en la incertidumbre, ¿no? Nunca estar tan seguro de algo, ¿no? Sino siempre cuestionarse, siempre estar abierto a nuevas posturas, a nuevas ideas y poder evaluarlas y verificar cuáles en realidad sí son ciertas y cuáles no, ¿verdad? Entonces, nada, esa era esta pregunta, ¿no? Y justamente a causa de eso se les conoce a ellos como los maestros de la conciencia de la sospecha, ¿no? Estos tres personajes que vimos hace un momentito, ¿no? Porque los tres se dieron cuenta de que la conciencia que tenía el hombre ha sido falseada, ¿no? Ha sido, ¿cómo les digo? Ha estado oculta detrás de diferentes intereses que ha tenido el hombre, ¿no?
Pero bueno, ahora, ¿a quién le debemos esta expresión? Los maestros de la sospecha. Le debemos al señor que ustedes pueden ver en la fotografía, a Paul Ricoeur, que fue un filósofo francés, ¿sí? Y con esta expresión él se refería a los tres, ¿no? Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, ¿no? Estos tres grandes pensadores del siglo XIX, ¿no? Perfecto. Y bueno, ¿en qué coincidieron estos tres, no? En que consideraron que la conciencia en su conjunto era una conciencia falsa. Esa es la principal, ¿no? Pero también en otros aspectos, ¿no? Ellos dudaron acerca de la validez del cientificismo y del positivismo del siglo XIX, ¿no? Dudaron de la validez del conocimiento científico, ¿sí? Pusieron en tela de juicio esto que para todos era una realidad, ¿no? Y los tres expresaron desde diferentes perspectivas la entrada en crisis de la filosofía de la modernidad al mostrar la insuficiencia de la noción del sujeto, de sujeto, ¿no? Es decir, los tres se dieron cuenta que nosotros no conocíamos realmente quiénes somos, quién es el hombre, ¿sí? Por eso se dieron cuenta que también la conciencia, la perspectiva que el hombre tiene sobre sí mismo y sobre sus actos ha sido falseada, ¿ya? Ahora, cómo se ha falseado la conciencia desde cada punto de vista, ¿no? Para Marx, la conciencia se falsea o se enmascara por intereses económicos, ¿sí? Se ha falseado en lo político y económico. ¿Qué significa esto, no? Que el hombre se ha convertido en prácticamente en una herramienta, ¿no? Una herramienta que se concentra en consumir y producir bienes, ¿no? Entonces ha sido falseada por la parte económica, por la parte del trabajo, ¿no? Para Freud, la conciencia se ha farciado por la represión del inconsciente, ¿no? Se ha farciado a través de la falsa conciencia racional, ¿sí? Entonces, la conciencia no involucra solo lo que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Solo aquello de lo que nos damos cuenta, ¿no? Y de lo que somos conscientes, sino que algo muy importante que también forma parte de quiénes somos y de por qué actuamos como actuamos en el mundo es el inconsciente, ¿no? Y de eso se da cuenta Sigmund Freud. Y en cambio Nietzsche, la conciencia se ha farciado por el resentimiento del débil, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la conciencia se ha farciado de manera ética, moral y científica, ¿no? Por lo que nos ha dicho la religión, ¿no? La religión nos ha inculcado muchas creencias, ¿no? Que han hecho que el hombre eh, se convierta en un ser sumiso, un ser débil que sigue instrucciones y que no asume una verdadera responsabilidad por sus actos, ¿no? Entonces eso es lo que piensa Nietzsche, ¿ya? Seguimos. Ahora, ¿qué busca lograr cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué quiere Marx? ¿Qué quiere Freud? ¿Qué quiere Nietzsche, ¿no? Marx quiere alcanzar la liberación por una práctica, praxis, que haya desenmascarado a la ideología burguesa, ¿no? Quiere que el hombre se libere de este sistema económico capitalista en el cual está viviendo, este sistema burgués, ¿no? Y para eso plantea crear una sociedad sin Estado ni clases sociales, ¿sí? Una sociedad igualitaria, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la influencia de las ideas de él han sido tan grande que para 1917, que se da la Revolución Rusa, justamente sus gestores parten de las ideas de él, ¿no? Vladimir Lenin, Leo Trotsky y Joseph Stalin, ¿no? Y bueno, o sea, ahí se logra plasmar esta utopía de cierta manera, ¿no? Y no es que se plasma, no se hace un intento por plasmar esta idea que tenía él, ¿no? Que como ustedes recordarán terminó en una catástrofe, ¿no? Que terminó con la creación de campos de concentración, con graves crisis económicas, con mucha gente asesinada, ¿no? En los gulags, o sea, terrible, pero bueno, ¿no? Esta es la idea que tenía Marx, ¿no? Y lo que planteaba, crear una sociedad sin clases sociales y sin Estado, ¿no? En la cual el propio pueblo pueda gobernarse a sí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué buscaba Nietzsche? ¿No? Nietzsche, en cambio, lo que pretende es la restauración de la fuerza del hombre por la superación del resentimiento y de la compasión, en una transvaloración que acabe con el peso de la tradición y permita al hombre crear valores nuevos, ¿no? Entonces, lo que busca Nietzsche es que el hombre, eh, justamente cuando él dice, no, Dios ha muerto, ¿no? Busca que el hombre entierre todas esas creencias que se han venido acunando en él desde la antigua Grecia y siguiendo por las ideologías del cristianismo, ¿no? Y de igual ideas romanas, ¿no? De Occidente. Entonces él busca eso, que el hombre pueda crear sus propios valores, cambiarlos, ¿no? Por eso habla de una transvaloración, ¿no? Y que a causa de esto él se convierta en un hombre fuerte, en un superhombre, ¿sí? Que ya vamos a estudiar sobre ello, ¿no? Y en cambio, ¿qué busca Freud? Freud busca una curación por la conciencia y aceptación del principio de realidad, ¿sí? Freud busca que nosotros
logremos entender por qué actuamos como actuamos y cómo nosotros podemos interactuar con la realidad para satisfacer aquellas necesidades que vienen desde de nuestro interior, ¿no? Continuamos. Ahora, vamos a enfocarnos en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pensaba Marx, ¿no? Marx nos habla de una superestructura, ¿no? ¿Y qué es la superestructura? Es justamente el nombre que él le da a todas las formas de conciencia o ideologías, ¿no? Todas las formas de conciencia o ideologías forman una superestructura, ¿no? Y esta superestructura está determinada por la estructura económica, que es la base real de la sociedad para Marx, ¿no? Y esta se compone por fuerzas productivas y las relaciones de producción que surgen entre ellas, ¿no? Entonces lo que nos dice Marx es lo siguiente, que toda ideología contribuye a la creación de la superestructura y contribuye a la base económica con la cual se maneja una sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos dice Marx es que el cristianismo, de cierta manera, por ejemplo, propone el capitalismo, ¿no? Y cualquier otra ideología de cierta manera logra establecer el sistema económico en el cual basa una sociedad, ¿no? Ahora, según Marx, la ideología, filosofía y religión corresponden a la clase dominante y tienen como finalidad mantenerla en su situación privilegiada, a partir de la justificación de la estructura económica del momento, relación entre opresores y oprimidos, ¿no? Entonces, justamente para que se mantenga la primacía de unos sobre otros, se valen de qué? De la religión, de la filosofía, de las ideologías, ¿no? Entonces, de esa manera, esta gente logra controlar a los demás, desde la perspectiva de Marx, ¿no? Por eso, como yo les mencionaba, forman parte de la superestructura, ¿no? Porque son medios que sirven para mantener el sistema como está, de acuerdo a la ideología de Marx, ¿no? Y él afirma que cualquier ideología que no denuncie la situación de poseedores y desposeídos ayuda a mantenerla, ¿no? Entonces, por eso, de cierta manera, él dice que estas tres contribuyen justamente al mantenimiento de esta sociedad burguesa, ¿no? Tanto las ideologías, la filosofía y la religión, ¿no? Porque no denuncian lo que se está dando ahí, ¿sí? Esta relación entre productores y desposeídos, ¿no? Y más que productores, entre opresores y oprimidos, ¿no? Y bueno, ¿cuál era su intención? Transformar a la sociedad, ¿no? Ya que para él las ideologías son propias de la sociedad moderna burguesa capitalista, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿ya? Continuamos. Ahora, la obra de Marx se puede dividir en tres grandes temáticas, ¿no? La parte teórica científica, filosófica antropológica y ético-utópica, ¿no? En la parte teórica y científica, Marx crea un método de análisis histórico, que es materialista, y lo va aplicando a la historia en general y a los diferentes aspectos de la realidad, economía, religión, relaciones de clases, ¿no? Entonces, justamente en esta parte de su obra, él nos explica por qué la religión contribuye a mantener el sistema burgués, contribuye a mantener este sistema de opresores y oprimidos, ¿no? Ahora, su, eh, su obra también tiene una parte filosófico-antropológica, ¿no? Y en este caso, ¿qué hace, no? Él interpreta la realidad del ser humano mediante la teoría de la alienación. ¿Qué es la alienación? Es el proceso por el cual las personas se vuelven ajenas al mundo en el que viven, ¿no? Dicha interpretación considera que el trabajador, desde el punto de vista capitalista, no es una persona en sí misma, sino una mercancía, llamada fuerza de trabajo, que puede representarse en su equivalente dinerario, es decir, el trabajador es una determinada cantidad de dinero utilizable como mano de obra para la multiplicación del mismo, ¿no? Entonces, en la parte filosófica y antropológica, él se dedica al estudio del hombre, ¿no? Y él se da cuenta que el hombre, a través de este sistema burgués, este sistema económico, se aliena, se aleja de quién realmente es, ¿sí? Pierde su esencia. ¿Y en qué se convierte? Prácticamente en un bien de consumo, como él lo llama, una fuerza de trabajo, ¿no? Que puede ser de igual manera valorada en el aspecto económico, ¿no? Y bueno, en la parte ético-utópica que hace Nietzsche, perdón, que hace Marx. Él hace planteamientos acerca del futuro, ¿no? Respecto a la filosofía, la historia, y justamente aquí él parte de la construcción del socialismo, ¿no? Del socialismo y del comunismo, más claro, ¿no? Que sería esta sociedad sin clases sociales en la cual la gente prácticamente, que prácticamente gobierna, ¿no? Sin ninguna intervención del Estado, ¿no? Entonces,
En eso se divide la obra de Marx, ¿ya? Ahora pasemos al pensamiento de Nietzsche, ¿ya? Ahora, para Nietzsche, la filosofía se ha ocupado de crear mundos ilusorios, caracterizados por su inmutabilidad y esteticidad. En cuanto a lo real, por el contrario, es el cambio y el devenir, ¿sí? Lo que nos dice Nietzsche en este sentido es que lo que nos ha enseñado la filosofía de Socrática, la filosofía griega, es justamente mundos inmutables, ¿no? Como lo decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles hablaba justamente de que cuando él estudia la materia, ¿no? Y los seres vivos, él hablaba de que estos han sido creados por los seres celestiales y que siempre han sido de la misma manera, ¿no? Entonces, justamente esto marca una pauta de pensamiento en la civilización occidental que va a estar hasta el siglo XV, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Sucede que Nietzsche se da cuenta que en realidad el mundo es perpetuo cambio, ¿no? Es cambio y devenir, ¿no? Y no, entonces él se da cuenta de que muchos de las creencias y de los dogmas que nos han enseñado desde la antigüedad son falsos, ¿no? Y en este sentido, él afirma que hay que desconfiar de los valores morales transmitidos por el cristianismo, ¿no? Propios de una moral de esclavos, así la llama él, que tienen su origen en el resentimiento contra la vida, ¿no? Entonces, de esa manera él cataloga al cristianismo, ¿no? Y lo señala como una ideología, como una religión que genera gente que se dedica a servir, a ser un esclavo, ¿no? Y no tiene pensamiento crítico ni pensamiento propio y no puede crear sus propios valores morales, ¿no? Y de esta manera él cree que es innecesario transmutar estos valores, cambiarlos por unos que afirmen la vida y tengan su origen en una auténtica moral de señores, ¿sí? Él lo que busca es que el hombre madure, salga de esa niñez, de esa, de esa ingenuidad, ¿no? Y él indica que solamente si Dios muere, es decir, si mueren las creencias antiguas, el hombre se puede autoafirmar, colocando su voluntad de poder en primer sitio, ¿no? Entonces, el hombre que tenga el poder, ¿no? La voluntad es la capacidad de ejercer el poder, ¿no? Y eso es lo que él indica, ¿no? Y aquí podemos ver igual una infografía justamente de las principales ideas del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Nietzsche nos señala que Dios ha muerto, ¿no? Y con eso se refiere justamente a los viejos prejuicios de la tradición griega, ¿no? Judeocristiana, occidental, ¿no? Y que estos deben de ser sustituidos por otros aspectos de la existencia, como la naturaleza, el progreso, la ciencia, ¿no? Él también nos habla del nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Es el de la filosofía del martillo, ¿no? La destrucción de todos los valores tradicionales y su sustitución por otros totalmente nuevos, lo que ya hablábamos, ¿no? También nos habla del surgimiento del superhombre, ¿no? De la aparición del superhombre, que es justamente el superhombre es aquel que supera la moral de esclavos, ¿no? En favor de la moral del amo, ¿sí? Lo que le permite el triunfo sobre el resto de personas, ¿no? Y él también habla del eterno retorno, ¿sí? El eterno retorno que consiste en aceptar que todo lo malo y lo bueno de la vida, el pasado, el presente y el futuro, se repetirán hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, si ustedes han visto alguna vez a un Ouroboros, se van a dar cuenta de esta idea del eterno retorno. El Ouroboros es esta serpiente que se come a sí misma, ¿no? Entonces, no, representa la idea cíclica, ¿no? De que las cosas se repiten, las situaciones se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver un poquito más sobre el superhombre, ¿no? Para que, para Nietzsche el superhombre es aquel que puede ejercer su voluntad de poder, ¿sí? Y lo define como una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al que considera el del hombre común. Es capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, ¿no? A causa de esto, justamente, esto también tiene una repercusión negativa, ¿no? Si nosotros consideramos que todo lo que viene de nuestra voluntad es bueno, obviamente no vamos a actuar siempre de manera correcta, ¿no? Entonces aquí hay uno de los pequeños dilemas que nos plantea el superhombre, ¿no? Y de hecho, en este sentido, el superhombre viene a ser el hombre coherente, ¿no? El hombre que actúa de acuerdo a lo que cree, ¿no? Que eso es bueno, ¿no? Lo que plantea Nietzsche, ¿no? Pero en este sentido no siempre lo que nosotros consideramos que está bien es lo correcto, ¿no? Para tener en cuenta. Y bueno, aquí ya pasamos al pensamiento de Freud, ¿no? Freud piensa que el hombre va construyendo su propia psique, es decir, su propia personalidad, organizando unas necesidades y pulsiones, ¿sí?
y compulsiones se refiere a la energía psíquica, no a los impulsos, ¿no? En interacción con el medio familiar, social y cultural, representado esencialmente por los padres, ¿no? Entonces, nosotros vamos construyéndonos a partir de nuestros impulsos que vienen, o sea, que son inconscientes, y a partir también de nuestra relación con la sociedad, ¿no? Y especialmente con nuestros padres, ¿no? Que son quienes prácticamente construyen nuestra personalidad. Ahora, Freud esquematiza la conciencia en tres elementos: el yo, que es lo consciente; el ello, que es lo inconsciente; y el superyo, que son las prescripciones sociales presentes aunque el individuo no las reconozca. Ahora, yo y ello facilito, ¿no? Yo es aquello de lo cual yo estoy consciente que estoy haciendo, estoy pensando, estoy tocando, estoy actuando, ¿no? El ello son aquellos impulsos que yo no me doy cuenta, pero que vienen a mí, ¿no? ¿Sí? Y el superior, que es la influencia justamente de las costumbres, de la cultura sobre el individuo, ¿no? Aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Entonces la conciencia para Sigmund Freud está determinada por estos tres elementos, ¿no? Engloba estos tres elementos: aquello de lo que yo soy consciente, aquello de lo que yo no soy consciente y la influencia social, ¿ya? Ahora, según Freud, existen dos principios que rigen el funcionamiento mental, ¿sí? El principio del placer y el principio de la realidad. El principio de placer para Freud es aquel que busca lo que es placentero y huye del displacer, ¿no? Es este deseo, esta necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Que muchas veces puede ser inclusive inconsciente, ¿no? Y también está el principio de realidad, que es aquello que se impone socioculturalmente. Se apoya en la realidad externa y en la experiencia personal, buscando el equilibrio o la distensión por caminos distintos a la satisfacción inmediata, ¿no? Entonces, de cierta manera, el principio de la realidad nos permite satisfacer el principio de placer, ¿no? Es la manera en que nosotros interactuamos en el mundo, ¿no? Perfecto. Ahora, a partir de esto, ¿qué hallazgos tuvo Freud, ¿no? A partir de todas sus teorías y a partir de lo que él se dio cuenta acerca de la conciencia, ¿no? Él tuvo algunos hallazgos, ¿no? Primero, en el hombre se producen una serie de conflictos entre el yo y las pulsiones sexuales, ¿no? Que, como yo les mencionaba, son muchas veces inconscientes, ¿no? Tiene que relacionarse socialmente el hombre, ¿no? Enfrentándose constantemente entre lo que le exige la realidad, las normas morales impuestas por el superior y los deseos que provienen del ello, que demandan satisfacción, ¿no? Los deseos inconscientes. En su interior hay una lucha constante entre sus instintos, los impulsos agresivos y destructores y su ambiente cultural, ¿no? Entonces, el hombre es justamente un ser bastante que lucha constantemente entre sí, ¿no? Porque por un lado están las normas sociales, la parte cultural, las costumbres, ¿no? Que nos exige la sociedad, ¿no? Para comportarnos y para convivir con ella, ¿no? De otro lado está lo que nosotros queremos de manera consciente, ¿no? A través del yo. Y por otro lado también está el ello, que nos gobierna, aunque nosotros no nos demos cuenta que es el inconsciente, ¿no? Entonces, entre estas tres entre estos tres elementos que forman parte de la conciencia, nos señala Freud que plantean un conflicto en la personalidad del hombre, ¿no? Un conflicto que vivimos todos cada día, ¿no? Por eso decimos qué va a pensar tal persona si hacemos esto, o no sabemos a veces por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Ahora, ¿qué también nos dice Freud? Dice, el hombre persigue la felicidad, pero encuentra demasiadas restricciones. Por eso el ser humano es antisocial. Sustituimos esta insatisfacción a través del trabajo, el arte, la ciencia, religión o las drogas que evitan el displacer, ¿no? Entonces, para Freud, lo que nosotros buscamos es justamente encontrar el placer, ¿no? El placer y la felicidad, ¿no? Y como nosotros no logramos satisfacerla de manera plena a causa de estos conflictos que nos exige el yo, el superior, el yo, el ello y el superior, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que nosotros tenemos que encontrar maneras de encarar esta existencia infeliz, ¿no? Y lo hacemos a través de diferentes distracciones, ¿no? Ya sea el trabajo, ya sea algún videojuego, ya sea la droga, ya sea la comida, lo que sea, ¿no? Eso nos señala él, ¿ya? Y por último, Freud considera que el hombre es egoísta en su esencia, pero por su misma debilidad está obligado a permanecer en sociedad, ¿no? Entonces, la razón por la cual nosotros hemos subsistido y permanecemos en sociedad es justamente porque necesitamos unos de otros, somos seres gregarios, ¿no? Pero eso no implica que seamos seres egoístas, y ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Cuando nosotros tenemos una relación, ya sea de pareja, ya sea de amistad, si bien estimamos la otra persona, lo que valoramos de ella
muchas veces es cómo o sea, lo que nos brinda esa persona, más allá de por quién es, ¿no? Del beneficio que nosotros recibimos de manera neta, ¿no? Yo sé que esto tal vez no le suene muy moral, pero es la realidad, ¿no? Y dice, el hombre no puede enfrentarse a la naturaleza solo, así que debe refugiarse en la cultura que le ofrece protección y le permite vivir, ¿sí? Y aquí viene algo importante, ¿no? Las reglas. Las reglas que nos permiten convivir en la sociedad, que no permiten que no nos matemos, literalmente como unos chimpancés que todavía somos, ¿sí? Y bueno, estos fueron los hallazgos de Freud, ¿ya? Y ahora, ¿qué actividades tienen que hacer con relación a este tema, chicos? ¿Ya? Ustedes tienen que hacer las siguientes actividades, ¿no? Primero van a responder un cuestionario y luego van a escribir unas breves biografías de cada pensador, ¿no? La primera parte, el cuestionario, ¿no? Está conformado por 4 preguntas, ¿no? La primera, ¿cuáles son las tres grandes temáticas en que se divide la obra de Marx? Sí, explíquelas. Ya la vimos, ¿no? La parte teórica, la parte antropológica y la parte utópica, ¿no? Tienen que prácticamente sintetizarlas, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué crees que impide que nos desprendamos de Dios y nos transformemos en superhombres? Y aquí cuando me refiero a Dios, me refiero justamente a las creencias que se han venido acunando desde la antigüedad, ¿no? Porque eso decía Nietzsche, ¿no? Que hay que matar a Dios, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? Para que el hombre se convierta en un superhombre, ¿no? Ahora, ¿qué será que lo que impide que nosotros nos desprendamos de estas creencias que hemos acunado a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Tercera pregunta. ¿Cuáles son los 3 ejemplos de la personalidad, según Freud? ¿En qué consisten cada uno de ellos? ¿Sí? Los 3 elementos de la personalidad ya los vimos. Yo, ello y super yo, ¿no? Y cuarta, ¿no? ¿En qué consisten el principio de placer y el principio de realidad denominados por Freud? Facilísimo, ¿no? Ahora, esa es la primera parte. Segunda parte, que ustedes del trabajo, ¿no? Tienen que consultar sobre la vida de estos 3 pensadores, Marx, Nietzsche y Freud, y elaborar una breve biografía de cada uno de ellos, ¿no? Cada biografía debe de tener una extensión mínima de media carilla, ¿no? Entonces ustedes leerán y van a colocar en la biografía los elementos más importantes, ¿no? Si ustedes leerán unas biografías de 3, 4 páginas de cada uno y pondrán la información que consideren más importante acerca de quiénes fueron, cuáles fueron sus principales eventos en su vida, ¿no? Y cuáles fueron sus principales hallazgos, ¿no? Puede ser de una media carilla mínimo, ¿no? Puede ser de una carilla, no hay ningún problema. Entonces, eso sería todo, chicos, ¿no? Y nada, les agradezco mucho por estar aquí, por ver este video. Porfa, no se olviden de suscribir y apoyar al canal, ¿ya? Que Dios les bendiga y ya nos vemos. Hasta luego.